La forma de montar este rodamiento lo podemos hacer de tres formas, ¿sí? La podemos hacer a través de un calado axial, es decir, nosotros marcamos una posición fija y a través de una serie de tablas nos va a decir cuánto el rodamiento tiene que montarse sobre su manguito, sobre su buje. Y ese va a ser el ajuste adecuado. Cuando hablamos de ajuste, nos referimos a reducirle el juego radial interno al rodamiento, ¿sí? Si ustedes montan el rodamiento y lo dejan con un excesivo juego radial, es decir, flojo, van a provocar un aumento de temperatura y vibración en el equipo. Si ustedes montan ese rodamiento y lo aprietan de más, lo calan de más en su manguito, va a quedar muy apretado y el primer efecto va a ser alza en la temperatura y dependiendo del tipo de carga que están manejando, puede llegar a fracturarse el rodamiento. ¿Cómo? De una manera limpia, una fractura limpia en el rodamiento, ¿sí? Entonces deben de tener ahí en cuenta. Otro de los métodos de montaje es a través de inyección de aceite. Para ello, pues ustedes, si lo hacen directo al eje, el montaje directo al eje, el eje está cónico, el eje debe de venir preparado con una vena de lubricación, la cual debe de tener una salida en la parte donde asienta el rodamiento. ¿Por qué no funciona muchas veces esto? Porque la salida está justo a la mitad de la anchura total del rodamiento, entonces ahí nos va a crear un poco de trabajo. La salida de ese aceite, ¿sí? Debe de estar a una tercera parte o al primer tercio de la anchura total del rodamiento. Con ustedes se cercioran que pueden realizar este tipo de montajes. La gran mayoría de este tipo de montaje para rodamientos esféricos o de doble hilera de rodillos a rótula se hace a través del método de reducción de juego radial. O lo que hacemos normalmente, apretar esa tuerca de fijación para que el juego radial interno del rodamiento vaya disminuyendo a algo que sea adecuado y pueda transmitir esas cargas. De manera muy rápida, son 4 pasos. Primero tenemos que medir cuál es el juego de fábrica. Segundo, más bien, tenemos que consultar unas tablas para saber, para ese fabricante, para esa marca de fabricante del rodamiento, en su fábrica, de qué rangos saca el juego radial interno, dependiendo si es C3, normal, C2, C4, etcétera, el que ustedes están utilizando. Después lo tenemos que medir nosotros con una serie de herramientas, revisar otras tablas por ahí para saber cuál es la reducción que le vamos a aplicar, cuánto juego le tenemos que reducir a ese tipo de rodamientos y por último saber cuál es el juego residual o el juego final, en el cual ese rodamiento se espera que trabaje de manera adecuada y podamos encontrar la máxima vida útil. Por ejemplo, tenemos acá un rodamiento, tenemos el rodamiento 22315. Por norma, acuérdense que la norma nos obliga a decir los 3 primeros números del rodamiento o dejar los últimos 2 para indicar el tamaño. En este caso sería un rodamiento 22315 con los sufijos EK, diagonal C3. Entonces, la letra K, que es uno de los sufijos universales o de mayor utilización para todas las marcas, nos va a indicar que es un agujero cónico, que trae una relación de conicidad de 1 a 12. Por ahí otros rodamientos que traen una relación de conicidad de 1 a 30. El C3 nos indica que es un juego radial interno del rodamiento mayor que el normal. No nos dice todavía de qué tamaño o de qué dimensión o cuánto es lo que trae. Solamente nos dice que el C3 es mayor que el juego normal, ¿sí? Y por último, el 15, las últimas 2 cifras multiplicados por 5 nos dice que es de 75 milímetros. Entonces, vas a tomar tu rodamiento, lo vas a colocar en una superficie limpia, ¿sí? Si tú tienes la forma. De hecho, esto sí lo puedes hacer en el taller, aunque el montaje lo vayas a hacer en campo. En el taller tú puedes mover y de hecho te recomiendo que midas este juego de fábrica en el taller, en un ambiente controlado. Y ya después, cuando lo vayas a hacer en sitio, si es que así lo haces, pues tú ya llevas ahí unas indicaciones. Entonces, vas a entrar en la tabla del fabricante. Todos los fabricantes manejan esta tabla de juego de fábrica, juego radial de fábrica. Solamente te voy a pedir que identifiques, que diga juego radial de fábrica para rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula con agujero cónico.
porque de pronto unos fabricantes o en algunos manuales les presentan la misma tabla del mismo juego, pero para agujero cilíndrico. Entonces, hay veces que nos confundimos. Entonces, utiliza la tabla de agujero cónico, de rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula, lo colocas en tu mesa, ¿sale? De preferencia utiliza guantes de látex, pero si no, pues hazlo ahí. Y utiliza un medidor de linas, linómetro, feeler gauge, como tú le llames, para medir el juego radial de fábrica dependiendo de lo que nos indique. Por ejemplo, el rodamiento dice acá que tiene 75 milímetros. Vamos a entrar aquí en el dimensionamiento del diámetro interior, que va de 65 a 80 milímetros. Para 75 milímetros, ahí está contenido. Y nos dice que el juego C3 como mínimo debe de traer 95 micras y como máximo 120 micras. Entonces, vas a agarrar tu medidor y vas a utilizar la laina que corresponda al mayor, a 120, o al menor, al 95, dependiendo que cómo tú lo manejes. Por ejemplo, yo utilizo la de 120, voy a tratar de meter esa hoja en los rodillos o en el rodillo que quede en la parte de arriba. Observa tu rodamiento. Fíjate cuántos rodillos quedan en la parte de arriba. La mayoría, un rodillo, 2 rodillos o hasta 3 rodillos. Y en cada uno de ellos vas a hacer el movimiento. Se me olvidaba mencionarles, antes de que hagan esto, asegúrense de dar o de girar, de darle un giro a su rodamiento. El agente anticorrosivo que traen, dependiendo de cuánto tiempo ha estado almacenado con el distribuidor del rodamiento o en sus almacenes, ahí en planta, hay veces que se seca y entonces nos da, están pegados y nos mienten el juego. Entonces, dale un movimiento, ¿sí? Dale vuelta para que puedas revisar ahí cuál es el juego que trae. Y entonces agarra la de 120, como en este caso, voy a medir, y la de 120 pues va a entrar muy apretada, o no va a entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el rodamiento trae un juego radial menor al 120, lo cual está conforme a esta tabla. Voy a agarrar la de 100. Meto la de 100, el movimiento debe de ser axial, es decir, directo sobre el rodillo, no de un lado hacia el otro, sino de adentro hacia afuera, en el rodillo que queda en la parte más alta. Y solamente con una hilera que midas es suficiente. La hoja de tu medidor no tiene que pasar por las dos hileras, solamente con una, y el movimiento de adentro hacia afuera, ¿sí? Si yo siento una ligera interferencia, es decir, que no entra muy flojo, ni tampoco está súper apretado, sino que me cuesta trabajo sacarlo, pudiera considerar que viene dentro de ese juego radial de fábrica. Yo lo veo, y el paso número 2 sería el juego real, y digo que trae 100 micras o 0.100 de milímetro. ¿Sí? Si meto la de 95 o la de 90, que seguramente va a entrar excesivamente flojo. ¿Sí? Entonces, para este caso, mi rodamiento va a traer 0.100 milímetros. Pueden utilizar otras cosas, si por ahí hay algo que utilizan unos papeles, un plastic gauge, también se puede utilizar, no lo recomiendo mucho, pero si es lo que tienes a la mano, adelante, también te puede servir, ¿sí? También lo puedes utilizar. Bueno, en nuestro tercer paso, ya que sabemos cuánto es lo que realmente trae ese rodamiento, yo necesito saber cuánto es lo que le tengo que reducir. Entonces, existen por ahí otras tablas, normalmente vienen a la página siguiente en tu manual de rodamientos, o algunas veces en la sección final tú tienes que identificar dónde viene e imprímelo. Si tienes ahí duda, escríbeme un correo y con gusto te puedo enviar las tablas para que las tengas ahí ya a la mano. Entonces, vamos a entrar otra vez con el diámetro interior del rodamiento de 65-80 y está 75, y nos dice que como mínimo le tenemos que reducir 35 micras o 0.035 de milímetros, y como máximo, perdón, acá dice 0.040, no es 0.40, es 0.040 de milímetros o 40 micras. Entonces, hacemos una resta. Le vamos a reducir al juego que trae de fábrica la reducción que sacamos por tabla y nos va a dar estos resultados. Quiere decir que como mínimo, ¿sí? O el menor juego que le puedes dejar a ese rodamiento, lo más apretado que puede quedar va a ser de 60 micras o de 0.060 milímetros. Y lo más flojo, ¿sí?
o lo más arriba del juego es de 0.065 milímetros. Esto, digamos, es lo más rápido, ¿vale? Hay otros por ahí, otros métodos donde mides a los lados el juego y después sacas un promedio. Hay otros donde nada más mides en la parte de arriba y estos datos que vienen acá sacas una media y utilizas para juegos radiales menores, C2 normal, reducciones menores, para juegos radiales mayores, C3, C4, C5 incluso, las reducciones mayores, ¿sale? Pero eso ya dependiente de cada industria en particular. Lo más usual, si hoy día no sigues este procedimiento, es que apliques directamente esta metodología y yo te aseguro que si hoy día tienes problemas de altas temperaturas en los soportes o de una duración muy corta de estos rodamientos, si haces esto, créeme que le vas a estar dando una gran duración de vida al rodamiento. Por ahí existe otro método que ya es considerado como la industria 4.0, que son rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula o esféricos que vienen con un sensor, ¿sí? De tal forma que tú empiezas a apretar esa tuerca o si es una tuerca hidráulica, inyectar aceite, se va calando el rodamiento sobre la superficie cónica y el sensor te va a indicar a través de un color o a través de un número o a través de una indicación visual cuál es su posición final. No tienes que estar midiendo, no tienes que estar haciendo nada, con eso es suficiente, ¿sí? La recomendación, si lo vas a hacer con una tuerca de fijación, ¿sí? De manera mecánica, es que utilices una llave de nariz, de gancho, o una llave de impacto. Por favor, evita utilizar un punzón, un cincel, una superficie con punta, porque cada golpe que le des a esa superficie, en primera instancia, esta tuerca de fijación es de un material blando, entonces cada golpe va a ir perdiendo sus muescas, geometría. Entonces vas a tener que estar girando para encontrar otra muesca que esté en buenas condiciones y ahí seguir haciendo el ajuste. De una u otra forma, yo te prometo que vas a dejar flojo el rodamiento y eso va a acarrear un alza en la temperatura. Entonces, utiliza una llave de gancho o una llave de nariz si tienes rodamientos pequeños. Utiliza una llave de impacto si tienes rodamientos grandes. ¿A qué le llamamos un rodamiento grande? A partir de que las últimas dos cifras del rodamiento sean tamaño 10, ya tienes que utilizar una llave de impacto. Esta llave de impacto está diseñada para que en la cabeza tú le puedas ahí golpear con un martillo, con un mazo, y que esos golpes sean transmitidos de manera radial en toda la circunferencia de la tuerca de fijación. ¿Correcto? Entonces, te sugiero que lo hagas eso. Si tú tienes muchos de estos rodamientos, créeme que vale la pena invertir por un buen juego de llaves de impacto o llaves de gancho, o en su defecto, vale la pena invertir por una tuerca hidráulica, ¿sí? Entonces, eso también lo puedes llevar a cabo.